Mar, Martín Guerra, sociólogo Martín. Ahí está. Buenas tardes, sociólogo Martín Guerra. Muy buenas tardes, Socorro. Qué gusto estar en tu programa. Gracias. Bien, amigos, el sociólogo Martín Guerra va a analizar la situación política actual. Bienvenido a mi canal. En el año 2016 usted compitió con Verónica, ¿no es cierto? Fuimos parte de una precandidatura, en realidad, presidencial en las primarias del Frente Amplio, junto con otros 6 candidatos, y los únicos que hablábamos de socialismo quedamos en tercer lugar. En primer lugar quedó Verónica Mendoza y en segundo lugar Marco Arana. Y otros candidatos más, entre ellos Martina Portocarrero, que descanse en paz. Lamentablemente partió. Sí, y nosotros quedamos en tercer lugar hablando de socialismo de manera clara y directa. Ok, ya, porque usted tiene su partido Izquierda Socialista. Así es. Actualmente, ¿no? Porque ya se retiró del Frente Amplio. Bueno, sí, nos retiramos producto de unas discrepancias internas que se dieron, pero con buenas relaciones en general, a nivel personal, pero sí a nivel político planteamos nuestra crítica por cómo se llevaba el orden interno del frente y sobre todo por la posición de votar por Kuczynski, con la cual no estábamos de acuerdo porque augurábamos la crisis que se iba a dar en ambos sectores de la derecha y pensábamos que en ese momento tenía que existir un voto crítico que se reflejaba en la Fuerza del Sur, ¿no? Pero dijeron vota PPK y a partir de ahí han estado blindando muchos de ellos a las diversas facciones de los gobiernos liberales que se han dado, ¿no? Incluso algunos dijeron que el gobierno de Boluarte era la continuidad constitucional del régimen de Pedro Castillo, lo cual a todas luces es una falsía política. Y bueno, creo que tuvimos razón en hacer un parteaguas en el Frente Amplio, que por cierto ya no existe tampoco. No, no existe, pero como que se han reintegrado en otro grupo, tengo entendido. Sí. A mí me parece interesante cuando lo he escuchado a usted decir que usted no es de la ultraizquierda, pero sí es de una izquierda radical. ¿Nos podría decir cuál es la diferencia entre ultraizquierda y una izquierda radical? Bueno, a lo largo de la historia del pensamiento socialista siempre han existido las desviaciones, digamos, de un contenido clasista que pensamos debe tener todo socialismo. ¿Qué significa un contenido clasista? Estar siempre con el pueblo organizado, ¿no? Entendiendo que, y creemos en eso, a pesar de que muchos ya no, que la dinámica de la historia se desarrolla a partir de la confrontación de las clases sociales, ¿no? Más allá de que yo lo pueda querer o cualquiera lo pueda desear, las clases sociales están en confrontación, lo vemos en este momento en el Perú y en todas las latitudes del mundo, ¿no? Entonces hay quienes buscan acomodarse siempre para blindar y defender la famosa institucionalidad, aunque este esté de espaldas al pueblo, y a eso los llamamos pues reformistas. Y hay quienes lamentablemente a veces hacen del culto a la violencia y de la confrontación permanente y la ruptura y el sectarismo y el dogmatismo otra práctica política diaria, ¿no? A eso lo llamamos ultraizquierdistas. Nosotros pensamos que la izquierda debe ser radical. Radical viene de raíz, significa ir a la raíz del problema, no maquillar la cuestión, no decir que queremos mejoras democráticas solamente o que queremos algunas reformas. Nosotros queremos el poder para el pueblo y el poder para las clases humildes, ¿no? A las cuales pertenecemos. Entonces, eso es claro, y si para eso hay que luchar, habrá que luchar, hay que organizarse, hay que constituir una organización y también hay que anidar en un frente con los que nos parecemos, ¿no? Poniendo como programa de lucha las cuestiones en las cuales nos parecemos, no las cuestiones en las cuales nos diferenciamos, porque eso se inicia rompiendo el frente, ¿no? Y necesitamos en este momento un frente antidictadura. Por eso decimos que somos radicales. El problema es que la prensa concentrada, Socorro, ha convertido el concepto de radical en un insulto, ¿no? Sí. Entonces, socialismo, comunismo, anarquismo, democracia, radical, todos son insultos. Todo forma parte del famoso terruqueo, como se estila decir en el Perú, ¿no? Entonces, todos somos terroristas por pedir una democratización de la política. Por supuesto, ellos no son terroristas, pero justamente ellos son los que practican el hambre económico, la matanza, la persecución, el macartismo, la prisión por ideas, el monopolio de los medios de comunicación, el monopolio de la producción económica, ¿no? Acumulan plusvalía y, sin embargo, ellos no son terroristas, ¿no? Ellos son demócratas. Esa es la falsedad, ¿no? En realidad el terrorismo se practica no solamente con la violencia, que también lo han hecho en las protestas de diciembre
a estas alturas, sino que también es terror, Socorro, tener al pueblo hambriado. Terror es esas cifras de muertos infantiles, de niños que no se logran, que no llegan ni siquiera a los tiernos años. Terror es que haya regresado la tuberculosis inmunodrogoresistente. Terror es que vuelvan enfermedades que ya habían pasado, ¿no? Terror es que durante el COVID no tengamos hospitales. Terror es que no haya pleno empleo. Terror es que la economía esté en una gran proporción de forma informal, ¿no? Eso es terror, pero para ellos eso no es terror, ¿no? Entonces, frente a ese terror de Estado, frente a ese terror de las empresas privadas, frente a ese terror del capital, proponemos una izquierda radical. Así es, como usted dice, terror también la anemia, que se ha incrementado ahora en los niños. Terror como hace poco vimos, hace unos cuantos minutos vimos cómo lloran por los ríos contaminados en Moquegua, donde se mueren ya las truchas. Todo exactamente eso es terror. Y como usted dice, es interesante que como que ya nos han puesto en la cabeza izquierda radical, derecha radical, y justamente cuando yo leí también izquierda radical dije, ¿en qué se diferencia de la ultraizquierda? Pero va a ser un poco quizás difícil muy rápidamente a la gente, porque ya nos han hecho un poco en la mente de que radical no está bien. Sí, claro. Es una lucha que hay que dar. Fidel Castro hablaba de la batalla de ideas y tenemos que dar la batalla de ideas. Si permitimos que ellos nos impongan sus conceptos, sus definiciones, su visión del mundo, hemos perdido la batalla. Nosotros tenemos que dar esa batalla de ideas defendiendo nuestros conceptos, nuestra visión del mundo. Es difícil, pero hay que hacerlo. Sin embargo, el pueblo lo sabe, el pueblo reconoce quiénes son sus organizaciones sinceras, que siempre están en las jornadas de lucha, que se acercan con amistad y solidaridad a participar en los movimientos de base, ¿no? Y también identifica a aquellos que solo aparecen en las elecciones, ¿no? Y claro, y además, bueno, ya queda en nosotros que ya sabemos que izquierda radical implica, por ejemplo, en su partido, es modificar todo de raíz. Así es. Como casi todo está podrido, hay que modificar desde la raíz. Y eso es izquierda radical. También lo escuché, porque usted es docente universitario, catedrático. Acá en Lima, ¿usted vive en Lima o en Arequipa actualmente? En Lima. Ok. ¿Usted es catedrático de la Universidad de San Marcos? He dictado en diversas instituciones. Universidades. Ok. Vi que hizo una presentación muy bonita sobre agro sí, minería no. Sí, así lo presentaron quienes nos invitaron, ¿no? Nosotros concebimos que cualquier actividad humana es correcta siempre y cuando se haga con una planificación de vida y con participación de la sociedad que vive en el territorio donde se va a explotar la determinada actividad que sea, ¿no? Puede ser la agricultura, la minería, la industria, la agroindustria, cualquier tipo de actividad humana, económica que genere riqueza está bien, pero no puede ser sin tomar en cuenta a la población, al territorio, al ecosistema y la decisión de un Estado soberano, ¿no? Entonces, en ese sentido, la agricultura es mucho más necesaria que la minería. Pero si tenemos un patrón extractivo y contaminante, porque las grandes potencias necesitan que nosotros seamos extractivistas, entonces ahí ya está todo perdido. ¿Cuántas comunidades en nuestro Perú se han visto afectadas por la minería? Ellos dicen, no, esa es la minería artesanal. Falso, las cifras están ahí. La minería artesanal no significa casi nada en el porcentaje general de las afectaciones por la actividad minera. Más bien la gran minería transnacional contamina, destruye lagunas, destruye cabeceras de cuenca, destruye territorios, se vuelve un terreno donde ya no se puede cultivar, no por 10 años, no por 20 años, por 50 años, por un siglo, ¿no? Y la gente tiene que movilizarse. Hay diáspora, hay personas que pierden su tierra, sus costumbres, sus tradiciones. Hay regiones en el país donde la gente ha tenido que definitivamente moverse. Y todo en nombre del progreso. ¿De qué progreso, Socorro? Si son materiales no renovables. Si uno trabaja la tierra siempre va a producir. Claro, si se le trabaja con respeto, como hacían nuestros antiguos peruanos, ¿no? Y muchos campesinos hoy en día descendientes de las naciones originarias que tienen una relación con la tierra como si la tierra, para el pensamiento occidental no es así, ¿no? Pero tienen una relación con la tierra como un ser vivo, que lo es definitivamente. Incluso eso se demuestra científicamente, ¿no? La tierra está viva, pero la estamos matando. Y más allá de eso incluso,
¿a dónde van esos dineros? En todo caso, uno podría decir, ya, muy bien, extractivismo, pero ¿y los dineros a dónde van? ¿Al territorio, a las comunidades, al presupuesto nacional? ¿O hemos visto en realidad que se lo llevan las transnacionales y lo que queda se lo roban, ¿no? Porque lo de Odebrecht solamente es la punta del iceberg. Hay 10.000 negociados más que los que nos han gobernado han hecho a partir de nuestras riquezas. No solamente entonces es el usufructo equivocado del recurso, sino que también hay robo y corrupción y filtración de los dineros que se obtienen con eso. Ese es el Perú. Y actualmente los negociados que se están haciendo desde el gobierno, aprovechando el tiempo que estén, son escandalosos, ¿no? Han puesto prácticamente a Alibaba y sus 40 ladrones en las instituciones del Estado. Así es, justamente lo que usted decía, acá tenía, así es, viéndolo me recuerda a Javier. Así, muchas personas dicen, usted es el segundo Javier Díaz Canseco. Oh, ¿Había escuchado? Sí, pero eso es un honor, ese es un honor y lo recibimos con todo cariño porque la comparación nos embellece, digamos, ¿no? Pero no lo aceptamos en el sentido de la humildad. Don Javier Descanseco era un tribuno del pueblo que se batía en todos los espacios con mucha fuerza. Discrepábamos en algunos puntos de concepción del programa izquierdista para el Perú, pero un hombre ético y de una valentía sin igual, ¿no? Qué duda cabe que el Perú necesita mucho Javier Descanseco, ¿no? Y no los tiene, lamentablemente. Así que agradecemos esa comparación, pero no la aceptamos desde un punto de vista de humildad, ¿no? Porque no creemos que todavía hay un gran camino por recorrer. En todo caso, la imagen de lo que se ve allí, quiero aprovechar, Socorro, tu canal para saludar al pueblo de Tía María. De verdad, enorgullece mucho verlos. Ellos se movilizan todos los días sin parar, todos los días, y a veces es un solo compañero que está en la Plaza de Armas con su banderola, pero no dejan un solo día de manifestarse. Ellos han tenido grandes pérdidas y tienen contaminación y tienen burla de sus derechos y pareciera que no existieran, ¿no? A ellos sí se les entiende que digan agro sí, mina no, porque la mina no debe ir en su territorio. Su territorio, la mina ha ocasionado grandes pérdidas, contaminación, corrupción. Hay un tema, Socorro, cuando los grandes negocios extractivos llegan, no solamente contaminan, que es un aspecto importantísimo, corrompen. No quiero decir dónde para no ofender a mis compatriotas, pero conocimos un poblado en la zona altoandina donde la mina había llegado y había destruido la moral de la gente. Por eso no quiero decir el nombre. Hace poco he estado visitándolo por segunda vez y es lamentable, el alcoholismo cunde, los hombres alcoholizados maltratan a sus compañeras en el hogar, a sus hijos. Es terrible, ¿no? Pero sí hay dinero para grandes fiestas, sí hay dinero para traer caballos, sí hay dinero para el toreo, sí hay dinero para, digamos, hacer la festividad del pueblo, pero esas fiestas tienen un trasfondo de hacer caja, ¿no? Entonces es lamentable, eso trae el progreso, no es un progreso que destruye, no es un progreso que permite el desarrollo, porque el pueblo no toma decisiones, se aprovechan de que falta trabajo y ofrecen un trabajo perverso que termina destruyendo, divorciando los hogares, separando al hogar del pueblo, separando a los líderes de comunidad de sus propias bases, y eso lo hacen, tienen todo el capital para hacerlo. La idea es eso, ¿no? Trabajarnos como feudos. Entonces, frente a eso, levantamos la protesta y reivindicamos Tía María, por cierto, y otros lugares. Eso lo he escuchado, Martín Guerra. Eso yo he escuchado que se ve mucho, se escucha mucho, por ejemplo, en la Rinconada, en Puno. Igual ese ambiente tan destructivo, borrachera, fiesta, mina, a la vez podredumbre, me hace recordar lo que se ve en la Rinconada y me imagino que eso pasará en diferentes pueblos del país, como que a la gente en las minas con ese trabajo paupérrimo los tratan de alegrar con ese tipo de vida nocturna, de esa fiesta, de las borracheras. Claro, es la idea de progreso que se vende. La idea de progreso es una persona que tenga dinero para poder divertirse a la usanza de los valores foráneos, ¿no? Que lamentablemente hay un capitalismo decadente, donde se ve el éxito de la persona a través del alcohol, las drogas, el poder tener dinero para manejar una vida de lujos, entre comillas, ¿no? Y personas que a veces no tienen casa, no tienen educación, pero sí tienen para ese dispendio. Y al final
cuando se acaba la oleada de trabajo, un trabajo además no siempre formal, no queda nada, ¿no? Y la persona no solo ha destruido su hábitat, su familia, sino también puede estar enferma y quién sabe. Pero eso es un poco la idea de lo que intentan practicar en toda América Latina. Llevarse los recursos, procesarlos en el extranjero, venderlos a nosotros, hacernos creer que necesitamos cosas que en realidad no necesitamos, fomentar el consumismo, que gire la rueda de la producción económica, producción, distribución, consumo, y nos convertimos en personas que destruyen su país, venden sus recursos, los entregan malbaratados y destruyen su vida además con valores que no nos llevan a ningún lado. Y no es un discurso conservador, Socorro, ¿eh? No, hay que cambiar, las sociedades tienen que adaptar cosas del mundo exterior, pero también tienen que dar al mundo exterior sus propios aportes. No voy a mantenernos inmóviles en nuestras tradiciones y costumbres, no, eso no, pero sí que podamos decidir, pues. Nosotros tenemos que decir cuándo queremos cambiar, qué queremos adaptar y qué no. No puede haber todo un sistema de explotación económica con un aparataje de los medios que nos diga lo que tenemos que hacer. Es un bombardeo brutal. Lo que ocurrió con el presidente Castillo es un claro ejemplo, ¿no? Y siempre aprovecho cualquier medio, disculpa que lo haga, para solidarizarme con el secuestrado en Barbadillo. Un saludo siempre al presidente legítimo del Perú, el presidente del pueblo, Pedro Castillo Terrones, a quien hace algunos días la señora dictadora mencionó en Pichanaki, muy fúrica porque le habían insultado, le habían dicho el nombre con el que todo el Perú la conoce, y dijo que el verdadero criminal estaba preso, ¿no? Cuando tanto lo mencionan, cuando tanto se ensañan con una persona, es que esa persona simboliza algo, y simboliza el pueblo peruano oprimido, reprimido, invisibilizado, que llegó por primera vez al gobierno y no se le permitió hacer cosas, ¿no? Entonces, a eso iba mi reflexión, Socorro. Ya cuando el presidente Castillo ni siquiera había juramentado, se inició todo un aparataje de propaganda brutal, demoledor. Cualquier cosa que decía, que iba a hablar, que decidía, ya estaban los medios demoliéndolo y metiendo en la población, sobre todo las poblaciones de las capitales costeras, que suelen, lamentablemente, y hablo con cariño, yo soy limeño, pero es la verdad, en las ciudades capitales de la costa, principalmente Lima, solemos ser muy volátiles, ¿no? Y hay miedo a veces a decir lo que uno piensa y es más fácil decir lo que piensa la tele, porque así uno puede estar muy bien con ciertas clases medias a medias altas y no salirse de la moda, ¿no? Y a eso iban los medios. Los medios bombardearon a Castillo para generar una más media, un colchón de opinión en Lima y aprovechar para dar el golpe, que lo iban a dar tarde o temprano, ¿no? Yo me disgusto mucho con algunos compañeros de la izquierda es un abanico de expresiones, cuando se emocionaron el 7 de diciembre cuando el presidente Castillo leyó su proclama de cierre del Congreso, de reforma del Estado y de Asamblea Constituyente, y cuando vieron que le daban el golpe, cambiaron de discurso. Dijeron que mal, Castillo ha hecho un golpe. A eso me refiero. Los medios logran imponer criterios de análisis, hacen que uno venda el alma, que cambie su concepto. Y aquí lo que ocurrió fue la defensa del voto popular por un hombre humilde, un profesor de provincia, que a pesar de probablemente tener todo en contra y probablemente no tener la preparación que algunos de la izquierda quisieran, ¿no? Que quieren del presidente Castillo que sea otra persona distinta a la que es, ¿no? Quieren ver ahí, no sé, a cualquiera de sus ídolos del pensamiento progresista. Un anglo. Claro, cada uno es como es. El problema es que el peruano no ha aprendido a amarse a sí mismo. Ven al presidente Castillo y no se identifican. Quieren identificarse con el presidente de otro país, de otro lugar. Ese es un problema nuestro, ¿eh? Terrible, de falta de amor propio, ¿no? Yo sí me identifico con el presidente Castillo porque siento que provenimos de las mismas esferas populares y por lo tanto lo que él pretendía hacer con todos los errores que se daban eran en defensa del pueblo y hizo sus cositas, pequeñas cosas que ahora recién se están valorando. Entonces, la lucha es contra eso, contra un sistema que no solo explota, sino destruye y nos hace negarnos a nosotros mismos y meternos en la cabeza que somos de otra clase social, que tenemos otros objetivos y que algún día vamos a ser, me imagino, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, ¿no? No sé con qué recursos, no sé con qué capitales y no sé, en última cuenta, para qué, ¿no? Si nosotros tenemos que ser Perú y como Perú desarrollarnos autónomamente y con soberanía. Pero eso solo se va a hacer cuando aprendamos a pensar por cabeza propia, como los pueblos del interior del país, como Puno, como Cusco, como Arequipa, como Cajamarca, como la Amazonía. El pueblo que ha luchado, que ha puesto lamentablemente nuestros muertos
y que le ha dado una gran lección a ciertos sectores de la capital y de la costa que no han sabido defender su democracia, esa democracia de la que tanto hablan. En este canal también nosotros somos castillones. Justamente lo que le quería mostrar era lo que usted decía, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué ha beneficiado la minería todos estos tiempos? Por ejemplo, Yanacocha, ¿no? Que lideraba la producción de oro en el país, es una región, es una de las regiones más pobres del Perú. Y esto es esta es una noticia del febrero de 2023. Esta no es una noticia antigua. ¿Cómo, a dónde se ha ido todo? Porque desde Fujimori, ¿no? Nos dicen que Fujimori salvó la economía del país. Lo cierto es que con ese pretexto el gobierno de Alberto Fujimori implementó un tipo de minería destructiva y sin medidas de protección al medio ambiente. El problema fue que se dio puerta abierta para que empresarios grandes y pequeños pudieran hacer lo que mejor les pareciera, sin implementar al mismo tiempo medidas de protección al medio ambiente. De hecho, es el mismo argumento que muchos repiten hasta ahora. Recordemos a ese exministro de Energía y Minas, Eliodoro Mayorga, cuando dijo que la creación del Ministerio del Ambiente y la implementación de la consulta previa eran un bache para las inversiones. ¿Qué tipo de comentario le produce este tipo de personas? Claro, mira, primero, antes de opinar del señor ellos buscan unos personajes que no es que yo esté de acuerdo con la mentira, para nada, ¿no? Pero unos personajes que a veces tienen criterios que ni siquiera son tácticos, Socorro, ¿no? Pareciera que les importara un pepino lo que el pueblo pueda pensar de ellos, y están tensando la cuerda, porque en las experiencias históricas dictan que los pueblos aguantan y aguantan, pero un día revientan y ellos no van a tener a quién quejarse cuando el pueblo explote, ¿no? A mí me preocupa mucho eso, están jalando mucho a la soga. Pero más allá de eso, las regiones donde más minería hay, dos de ellas son Cajamarca y Apurímac, que están entre los 6 o 7 regiones más pobres del Perú, ¿no? Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Pasco, Puno y Apurímac. Y ahí hay minería, ¿no? Entonces uno dice, si la minería trae progreso, lo aceptamos. Estamos hablando, ¿no?, desde épocas de Fujimori, claro, de Yanacocha. Entonces, si trae progreso, ¿por qué el caso de Cajamarca es tan paradigmático, ¿no? ¿Por qué? O Apurímac, que está concesionado casi totalmente a la minería. No, se supone que traen progreso, pero no. Y no solo son las cifras de pobreza, son cifras de analfabetismo, cifras de enfermedades, cifras de destrucción de cabecera de cuenca, cifra de contaminación. Entonces, definitivamente no trae. Pero hay algunos, Socorro, y esto hay que tener cuidado, que en lugar de señalar quiénes son los que ocasionan esto, señalan a la actividad. Ah, es la economía extractiva la que ocasiona eso. Como si la economía extractiva fuera una persona, ¿no? Que está caminando por la calle y la podemos detener o hablar con ella. No, es la manera en que se practica la economía extractiva. ¿Y quiénes practican esa manera? El gobierno. ¿Y quiénes representan a los capitales de siempre? Capitales transnacionales imperialistas y capitales locales dependientes, ¿no? Capitales bisagra, como el señor, que habla, que dice que es un retroceso, es un bache, utiliza una jerga él, o lenguaje popular, mejor dicho, la consulta previa. Es decir, hay que pasar por encima de la gente, ¿no? Mientras que en Europa se pelean por derechos muy desarrollados, ¿no? A veces uno piensa, yo sé que en Europa hay gravísimos problemas, pero creo que la consulta a la gente que vive en determinado lugar para aplicar determinadas actividades es algo que ya en muchos lugares del mundo se toma como algo normal, ¿no? Cotidiano. Aquí no. Aquí es una exageración. Los pueblos que piden que se respete la consulta previa, que es legal, ¿no?, son tomados como terroristas o como, decía, utilizando además mal la frase, el señor García, ya fallecido, decía que eran el perro del hortelano, ¿no? Incluso utilizaba mal la frase, pero no tiene mucho sentido. Pero bueno, nuestros pueblos eran supuestamente, de acuerdo a él, gente que quería seguir pobre y vaga, ¿no? Entonces, por eso impedían el desarrollo.
El desarrollo se debe hacer de todas maneras sin consultar, porque si uno consulta se demora según el criterio de ellos, ¿no? Y como la gente es ignorante, no, la consulta no va a servir de nada. Ahí hay ofensa y más ofensa y más ofensa, ¿no? Tantas ofensas como decir que el pueblo se disparó a sí mismo, ¿no? Como decir que los reclamos del pueblo no tenían sentido. Es lo mismo de siempre, ¿no? El problema, No se Socorro, es por entiende, qué no no se logramos un entiende, frente. dice, no se Así es. entiende, dice. Pero justamente, como usted decía, de estas personas, yo lo he escuchado a usted cuando hace su conferencia con los alumnos, usted dice, no se debe subestimar a la población. Los agricultores saben perfectamente qué es lo que es bueno en su hábitat. Así es. Así es. Vivimos un sistema de falsía, ¿no? Incluso cuando se hacen las... Siempre digo lo mismo, yo ya parezco una especie de loro que repite, No, no, pero pero es un disco le voy a rayado. decir algo. A mí, yo le voy a decir sinceramente, no lo conocía. Y lo escuché así, estaba mirando a la Pasión Dávila cuando estaba allí en una de sus bueno, él antes, cuando usted sabe, después del puñete, ahí lo desaforaron un tiempo y estaba, bueno, viajando por todo el país y usted ha compartido con él Sí, una de así es. esas conferencias y ahí lo escuché y yo dije, y me puse a escucharlo. No, de verdad que desde ahora vamos a escucharlo más a usted porque Gracias. debe ser escuchado más. Nosotras que vemos bastantes noticias, porque yo sí considero que veo muchas noticias y también igual mi grupo de amigas, y cuando yo les mostré, hoy día va a venir a mi canal el sociólogo Martín Guerra y una amiga Aide, que pero así día y noche con las noticias, no lo conozco, me dice, pero, después ya empezaron a buscar y no, por favor, vuélvanos a decir, aunque usted se repite, pero no, siempre es bueno a la gente repetirle, porque no todos tienen la Claro, oportunidad de haber escuchado. gracias por eso. Lo que repetimos siempre es que en un gobierno verdaderamente popular, el campesino debería ser el ministro de Agricultura, ¿no? Y así en general, de educación, el maestro, la maestra, ¿no? ¿Por qué? Porque son los que conocen, y eso no es un empirismo, ¿eh? Me podrían acusar de empirista, que se necesita la ciencia, pero ¿por qué se desprecia nuevamente? El campesinado, los maestros, los mineros, los pescadores, las amas de casa, las trabajadoras, las obreras, saben cómo es el proceso de producción de su determinada área, lo saben en la práctica, pero también teorizan sobre eso al resolver problemas prácticos. Tenemos que redefinir qué es teorizar. Cuando la persona se relaciona con un problema determinado de su área laboral, está pensando, está colaborando y está actuando. Sino que ellos, de nuevo, nos meten la idea de que las personas que vienen de origen popular y que desarrollan estos oficios son ignorantes respecto al universitario que jamás conoce el campo, ¿no? Conozco muchos ingenieros agrónomos que cultivan en maceta en su casa, ¿no? Pues no conocen la realidad, ¿no? Y me ha asombrado ver nuestros campesinas y campesinos del Ande que solo con mirar un segundo el cielo saben cuándo va a llover, cuánto va a durar la lluvia, miran la tierra y saben exactamente qué hacer. Entonces ellos son los que deben definir qué territorio se explota, qué territorio no. Y en las comunidades, Socorro, la consulta previa justamente va directamente a los productores, a los vecinos. Ellos saben, viven ahí, saben qué va a beneficiar o qué va a hacer daño, no solamente a su entorno, sino a un ecosistema. Estos señores han estudiado en la universidad, pero olvidan que una actividad económica no es solo la actividad económica, está profundamente relacionada con una cadena de actividades económicas y de actividades humanas y de actividades de flora y fauna que van a generar transformación en el territorio, la lluvia, la erosión, etcétera. Entonces hay un proyecto nacional, sabemos dónde queremos bosques, sabemos cómo vamos a hacer para proteger los páramos, hay una idea de cómo eso va a fructificar económicamente para las poblaciones, o por el contrario, se hace un proyecto nacional para favorecer a las transnacionales y a los capitales locales y a los monopolios de cómo van a robar, disculpa que use esa palabra, y cómo se van a llevar nuestras cosas y cómo van a malpagar y hacer plusvalía. Eso es lo que pasa, lo segundo. Entonces, cuando se propone lo primero, usar la ciencia para resolver la planificación nacional, consultar a las personas para que ellos decidan qué es lo que se debe hacer, inmediatamente nos tildan de terroristas, ¿no? Y valgan verdades, los terroristas son quienes generan el terror en el bolsillo de la población y en padres y madres que no saben qué destino les espera
a sus hijos. Después de diciembre escuchábamos cosas terribles en la gente que marchó a Lima, diciendo que algunos ya, los más jóvenes, no querían ni tener hijos porque imaginaban que en el futuro se los podían matar a balazos o ni siquiera iban a tener dónde trabajar. Si se llega a esa situación, entonces, ¿de qué país están hablando ellos, no? Nosotros tenemos que replantear nuestra idea de país y luchar por esa idea de país, porque todavía hay esperanza, pero hay que trabajar y hay que luchar sobre todo. Sí, Martín Guerra, como tú sabes, por ejemplo, yo vivo aquí en Holanda y, por ejemplo, en la ciudad en que vivo querían construir edificios porque, bueno, son más rentables, lógico, que en Claro. una casa, porque, bueno, lo vendes piso por piso, pero tuvieron que hacer una especie de consulta, referéndum en la ciudad misma, si es que querían los edificios o si cuántos pisos y todo eso, y en la ciudad se votó, no, no queremos edificios porque nos tapa el sol a muchas personas, a muchos vecinos, y acá el sol es escaso porque es un país frío, y es una pequeñez, ¿no? Comparado con las consultas previas que se deberían hacer en la Amazonía, en las Andes, con esto del tema de las mineras, porque tiene mucha influencia la contaminación de los ríos, en los metales que a veces se impregnan, ¿no? En el cuerpo humano. ¿Cuánta diferencia se nota, ¿no? Claro. Y eso que no es, tú lo sabes mejor que yo, no es tampoco que sea el paraíso terrenal, ¿no? La economía bajó un 6,8% y va a haber una recuperación de, creo, del 0,6% en Holanda. Pero a pesar de eso, por edificios se consulta a la gente. Acá se hacen todos los edificios del mundo sin consultar absolutamente a nadie y a veces no respetando una serie de cosas, ¿no? Imagínate ahora con el tema de medio ambiente, agricultura, minería. Peor, Sí, peor. peor, porque se está afectando no solo a la comunidad, sino todo el país, ¿no? Por ejemplo, para el medio ambiente se trata de restringir muchos vuelos también, porque bueno, Claro. pero bueno, ahorita están teniendo problemas con Estados Unidos por el tema de los vuelos, pero como que son lujos que todavía en el Perú no nos podemos dar, ¿no? Lamentablemente sí. Todavía ya Y, para nosotros ya es un lujo pensar hasta ese nivel, claro, en el y es Perú. lamentable, ¿no? Da pena eso, porque sí hay una legislación. El tema es que ellos burlan hasta su propio Estado, ¿no? Y Claro, eso como es, lo mismo, el mismo congresista, el presidente del Congreso, que construye su tremenda casaza en un lugar donde estaba prohibido, porque era una parte, ¿no? sí, que Cultural. vergonzoso eso totalmente, ¿no? O ponen sus reglas, este Estado que vivimos pone sus reglas y cuando las reglas se cumplen, inmediatamente burlan sus reglas, ¿no? Todo el tiempo hacen eso, por ejemplo, con los políticos presos, ¿no? Cumplen sus condenas, es decir, que condena que les pusieron ellos, y cuando se avisora la libertad, critican la propia libertad que ellos han aprobado, ¿no? Es decir, es un Estado que ya ni siquiera cree en las propias leyes que ha desarrollado, ¿no? Solamente cuando les conviene, ahí sí. Entonces es un Estado falaz. El Estado peruano es un Estado fallido, es un Estado falaz y encima ahora es un Estado dictatorial. O sea, ¿qué vamos a hacer Hipócrita, nosotros? Así hipócrita, es, hipócrita, absolutamente hipócrita. cínico. O sea, como se dice ya, es un grupete de gente que tiene, como se dice, lo dijo un sociólogo, ya me he olvidado su nombre, que se imaginaba que era un bandido que iba corriendo en su caballo y que bueno, nosotros estamos atrás del caballo correteándolo, porque ya son gente ya no hipócrita, el cinismo al 100%, empezando de la señora Boluarte. Sí, Y el, terrible. Eh, con tanta sinvergüenzura que uno dice, ¿no? El presidente Pedro Castillo está preso y los mafiosos de siempre están libres y pontifican sobre honestidad. Hay una señora que anda por ahí muy libre y no pudo explicar los millones de dinero que usó para su campaña. Sin embargo, está libre, hace vida social, ¿no? Está en campaña permanente. ¿Cómo es posible? ¿Qué creen? ¿Que la gente no se da cuenta? ¿La gente no sabe que la prisión de Pedro Castillo es una prisión política, es un secuestro político? Claro que lo sabe, claro que lo sabe. Pero están jugando, como te digo, Socorro, a jalar la soga, seguir tensándola y se puede romper. Y cuando se rompa, probablemente la ira no se va a detener, ¿no? Como ha pasado en diversos momentos de la historia de la humanidad.
y va a ser Porque responsabilidad de justamente, ella. claro, justamente hablando del presidente Castillo, es bastante hipócrita la sociedad porque usted sabe que ahora recién se ponen alertas porque ya empiezan a decir, estamos ya quizás, nuestra democracia está, como yo lo veo, quizás 20% de democracia, 80% de dictocracia. Y ahora ya recién se ponen algunos sectores alertas al peligro, a este atropello de la democracia, del orden constitucional, pero este orden constitucional se rompió inclusive desde que al presidente Castillo no lo querían juramentar, que la estaban haciendo larga incluso para que pase del 28 de julio. ¿Se acuerda esa triquiñuela que querían hacer? Que para que el 28 de julio, como todavía no había sido juramentado por el tema del fraude, que tome la presidencia alguien representante del Congreso, inclusive querían hacer todas esas triquiñuelas. Y después con el tema de cuando se apoderaron del tema de la cuestión de confianza, ¿no? La debilitaron, completamente debilitaron la cuestión de confianza para que ya el presidente no pudiera disolver el Congreso, cuando también pisotearon el referéndum para que ya la ciudadanía no se pueda la gente, las personas de la sociedad manifestar a través de referéndum también si no tenían permiso del Congreso. Desde allí se rompió inclusive cuando hacían sus leyes, sus leyes que eran sus leyes normativas que las hacían tener más rango que las leyes constitucionales. Todo eso era atropello constitucional, todo eso era Así realmente es. golpe de Estado. Así es, en Pero permanente amenaza de golpe, ¿no? Sí. nadie decía nada. O sea, los sectores que ahora se están pronunciando, que está bien que se pronuncien, pero en ese momento, porque era Castillo, no se pronunciaban. Claro, Miraban para otro lado. lo que pasa, Socorro, ahora es que ellos tienen la ilusión de las nuevas elecciones, ¿no? Convocadas no sé por quién, ¿no? Por una dictadora, y con qué posibilidades de triunfo, ¿no? Entonces, avisorando sus nuevas elecciones que solo están en su mente, se preocupan porque la dictadura comience a copar más instituciones del Estado, porque si termina de hacerlo el Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE ya es lo último que queda, ¿no? Entonces, preocupados por eso, como tú dices, convocan y llaman dictadura. Yo estuve el 7 de diciembre y el 8 de diciembre del 2022 en reuniones convocadas por supuestamente toda la izquierda, y ahí se decía, Socorro, se decía literalmente que Dina Boluarte era la presidenta del Perú y que era la continuidad legal del presidente Castillo y que había que ir a buscar para hablar con ella. Eso se decía, cuando todos los demás decíamos que era una dictadura. Después pasó un mes en enero y vinieron los caídos y seguían llegando más caídos, y entonces dijeron que era un gobierno democrático con tintes dictatoriales. Pero ahora, oh milagro, oh sorpresa, cuando ya comienzan a copar las instituciones que chocan con sus intereses, dicen que es una dictadura. Entonces, los conceptos políticos no pueden adaptarse si chocan con mis intereses o no. Son o no son, ¿no? Entonces, tuvieron eso que tú bien has señalado, esa, no sé, deslealtad, ¿no? Con Pedro Castillo, pero no con otras personas. Y nuestra izquierda es muy colonial, hay que decirlo. Si Pedro Castillo tuviera 4 títulos, si Pedro Castillo hubiera nacido en otro distrito, en otra capital, en otra ciudad, si Pedro Castillo tuviera otros rasgos étnicos, si Pedro Castillo hablara difícil y fuera un orador universitario, de plaza, etcétera, probablemente hubieran actuado distinto y probablemente se referirían a él de una manera distinta. Hay aquí una ausencia de reconocernos entre nosotros como peruanos. Por eso llamo izquierda colonial. Y si queremos en verdad romper eso, hay que comenzar por reconocernos a nosotros mismos, ¿no? La dictadura no empezó hace 15 días, la dictadura empezó el 7 de diciembre, pero no quieren reconocer eso, pues. Entonces acomodan la Exactamente. realidad a sus intereses, ¿no? Ya la dictadura, pero el golpe de Estado empezó Permanente.
permanente. Antes del Claro. 28 de julio del 2021. Antes. Exactamente, pero nadie decía nada porque no le convenía, no querían a Pedro Castillo, al presidente Castillo. Se hacían los disimulados y no estoy de acuerdo porque lo escucho mucho cuando de las personas que dicen porque Pedro Castillo era de los Andes, porque qué sé yo. Yo pienso que no tiene nada que ver que era de los Andes o que era de Chota, que chotano. Yo pienso que si Pedro Castillo no fue respetado, fue porque no tenía dinero. Yo no creo tanto que es porque era de Chota. Claro, hay un discurso clasista ahí totalmente, ¿no? Era Totalmente. porque si hubiera tenido dinero, no lo habrían pisoteado como lo han hecho, porque mire usted nomás a la Cuña. Tiene menos presencia que el presidente Castillo. Igual ese señor Luna. No, si usted lo pone al lado del presidente Castillo tiene mucha más presencia, pero son gente que tiene, como se dice, plata como cancha. Claro, es un tema importante, ¿no? El sector social del cual provienen y con el que se identifican, ¿no? Eso es verdad. El Perú ha cambiado bastante, no ha cambiado lo suficiente, pero antes, si bien es cierto, no aceptaban a nadie que no fuera del cogollo criollo, neocolonial, ¿no? No me refiero a nuestros hermanos criollos verdaderos y populares, ¿no? Sino a la criollada occidentalista, claro, a la burguesía explotadora en nuestro país. Por más plata que tuviera, si no se parecía éticamente, no entraba. Eso ya cambió y ahora no importa, ¿no? Entonces, sí es cierto, ese desprecio por el presidente era también por el programa que defendía. Mal que bien, con sus errores, sus retrocesos. ¿Quién dice que todo tiene que ser perfecto y quién dice que estaba acabado el gobierno? Recién tenía 1 año y medio, ¿no? No, Con y Martín, muchos problemas. Martín, y también tenemos que darnos cuenta de que el presidente Castillo no recibió el apoyo que debía haber recibido. Jamás el Congreso siempre estuvo en contra de su gobierno. Recuerda que todos sus proyectos lo tenían empapelados. Si no, quizás su gobierno hubiera sido mucho mejor. Así es. Hubo también errores definitivamente desde el Ejecutivo, pero también hubo una adversidad digamos, le eran adversos en el Congreso, como bien has explicado. Pero lógico, entonces, ¿quién puede gobernar de esa forma si todo el mundo estaba hasta la misma empresarios? Le daban la espalda, la prensa, todo el mundo estaba en contra. No, claro, sí, ellos son golpistas y querían otra presidenta, ¿no? Querían como siempre me recuerdo de esta frase, el presidente Castillo aguantó hasta donde pudo. Más bien, muchos se sorprenden cómo pudo haber aguantado tanto, así, porque todo el mundo estaba en su contra, era increíble. Toda la maquinaria del Estado estaba en su contra y los felipillos que abundaban a su alrededor. Y bueno, es lamentable, ¿no? Y aparte que, bueno, en corto tiempo el presidente Castillo sí hizo muchas cosas y está demostrado. La primera hora mostré las cifras económicas del gobierno de Castillo, pues fue un gobierno como normal, o sea, ni bien ni mal, pero se mantuvo en las cifras después de la pandemia, pero con este gobierno ha bajado así, pero a negativo. Claro, sin embargo, decían, y te cuento, ¿no? Una de mis amigas vendedoras del mercado, caseras que le decimos, me contaba, ¿no? Hace 2 días, que cuando estaba gobernando Castillo, la prensa de la concentración mediática, los canales de la señal abierta monopólicos del país, iban todos los días, me decía, todos los días venían y nos pedían que dijéramos que todo estaba mal, y era verdad, me dice, porque, claro, se especulaba para que no llegaran los productos, ¿no? Eso era manejo del Estado y las empresas privadas. Entonces, nosotros decíamos, no llegan las cosas, no llegan, todos los días. Y ahora que en realidad está peor, no vienen nunca. Es clarísimo, ¿no? Esas eran movilizaciones de golpe. Estaban generando la conciencia en la gente de creer que todo era un desgobierno. Ahora está peor, pero los medios no dicen nada. Y si los medios no dicen nada, no existe. Ese es el poder de los medios en este momento. Solo si los medios dicen algo existe. Salvo los medios, todo lo demás es ilusión.
esa matriz informática, desinformática en realidad, hay que destruirla. Ya está, ya ha empezado ese cambio, ¿no? Eso es importante, eso sí ya ha empezado que la gente ya, yo creo que la gente quizás mayor que todavía mira su televisión, que no está muy familiarizada con ver su celular, las redes, pienso que aún ve esa televisión. Pero recuérdate que cómo le complotaron también el tema de los fertilizantes a través de la Contraloría, todo, siempre todo era un complot allí, que no, y nunca se llegaba a comprar los fertilizantes. Y ahora yo no sé en qué estado están los fertilizantes, porque ya estamos en el año 2023. ¿En qué va ese? ¿Te acuerdas que todos los días desde el gobierno del presidente Castillo se hablaba de los fertilizantes, y desde que entró la señora Boluarte, nunca más escuché la palabra fertilizantes? Claro, era lo mismo con los pasaportes, ¿no? Crearon Igualito. todo el tema para que migraciones está colapsado, pero nadie dice nada. Y Castillo no es el presidente. Los mercados están desabastecidos, el limón está por las nubes. Nadie dice nada. Los medios de comunicación se callan porque tienen el gobierno que les está solventando la publicidad a través de los medios. Claro, ni bien en cambio, el presidente Castillo le cerró el caño, no hubo ni un sol de publicidad. Exactamente. Mira, esto es del 14 de septiembre, desde el Poder Ejecutivo, Ojo Público, que es un medio de investigación serio, desde el Poder Ejecutivo se ha empezado a discutir un proyecto que pretende modificar 12 artículos de la ley forestal para brindar facilidades a la extracción maderera y otras actividades agroindustriales que operan en la Amazonía. Yo siento que este gobierno está destrozando el país y eso me desespera. Claro, ellos van a aprovechar todo el tiempo que se puedan quedar para saquearlo, porque se juntan dos cosas, o tres, Socorro. La primera es que hay una transformación progresista en América Latina, una segunda ola le llamamos nosotros, tal vez no como la primera, más radical en el sentido de lo que explicamos al inicio, más de raíz, con Hugo Chávez, con Evo Morales, con Rafael Correa, con los Kirchner, ¿no? Y Cuba, por supuesto. Es una segunda ola tal vez más suavecita, más diversa, ¿no? Con sus contradicciones, con Lula, con Boric, con AMLO, obviamente en México, a la vanguardia, muy valiente, Petro, por cierto, con Petro, ¿no? Que ya le están haciendo el golpe paulatino, ¿no? Los intentos de golpe paulatino. Diversa, con sus contradicciones, Argentina por ahí y otros países, Honduras con Xiomara Castro de Zelaya, que también tuvo una posición de defender al presidente Castillo y al pueblo peruano, ¿no? Desde el principio. Pero esta segunda ola no es conveniente para el hegemón norteamericano. Entonces, quebrar las posibilidades de unidad, aunque sean mínimas, del progresismo latinoamericano a través del golpe a Castillo y de todos los golpes que se puedan dar, era parte de su táctica. Eso es lo primero. El Perú fracasó en la primera ola porque la opción que representaba Humala traicionó el voto popular y el Perú salió de la segunda ola con el golpe de Estado a Pedro Castillo. Ojo, aquí se luchó la batalla de Ayacucho, la primera independencia. Estamos luchando por nuestra segunda independencia y no estamos en ninguna de las dos olas. Hay que ver el rol reaccionario que tiene el Perú como Estado en el concierto latinoamericano. Lamentablemente, ¿no? Lo segundo, hay un interés de casta. Desde que llega Kuczynski al gobierno y en segundo lugar la señora Fujimori, dos sectores de la derecha que significan dos economías distintas, ¿no? Comenzaron a pugnar los capitalistas de siempre y el nuevo capitalismo asociado más a mafias, a narcotráfico, etcétera. Comenzaron a chocar y en medio de esto aparecen nuevos capitales de provincias, Acuña, por ejemplo, ¿no? Que se disputaban los sectores como Sunedu, la minería, ¿no? Por ahí sus pleitos entre la minería artesanal y la minería formal. Entonces, fíjate, la política comenzó a girar alrededor de las derechas y aparece de la nada, gracias a la pandemia, gracias al caos que se desarrolló y la pobreza, la opción de Pedro Castillo. Entonces, para que ellos continúen robando, él también tenía que salir, no solamente por los intereses estadounidenses, sino por intereses locales. Y lo tercero, esta es una derecha que no tiene plan nacional. Y discúlpame, lo digo a título personal, no quiero molestar a nadie ni comprometer a nadie, es una derecha ladrona.
Entonces, mientras ellos estén en el gobierno, sí, lo digo así, la señora Boluarte y compañía, mientras estén en el gobierno de facto, van a aprovechar para saquear todos los espacios que puedan, todos los negocios del Estado, todos los espacios productivos que ellos puedan, los van a saquear, van a robar, porque no saben cuánto se quedarán, juegan a quedarse hasta 2026, pero por si no saliera, por si nuestro pueblo diera la sorpresa, y ese gran frente antidictadura que necesitamos y por el cual estamos trabajando mañana, tarde y noche, señora Boluarte, se concreta, entonces ya robaron, ya guardaron su platita en cuentas fantasmas, en offshore, en donde puedan, ¿no? Entonces a eso están jugando. O sea, no pensemos tampoco que son tan ideológicos, no es así. Sirven al imperialismo norteamericano como una pieza que engrana, pero que es muy voluntario. Algunos operadores lo harán voluntariamente, los otros están robando. El problema es terrible porque se torna mafioso, Socorro, y al tornarse mafioso no sabemos en realidad las acciones que pueda tomar, en este caso, el enemigo de clase, el estafador y el que explota a nuestro pueblo. Por eso es más urgente que nunca que el pueblo se organice, que el pueblo se cuide las espaldas, que el pueblo genere organismos cada vez más poderosos de defensa de la voluntad popular y de defensa de un Perú nuevo, un concierto latinoamericano de transformación y un concierto mundial de insurgencia popular, como está pasando en África y en otras partes del mundo, en la defensa de la soberanía y de los recursos. Sí se puede, no es imposible, pero hay que tener en cuenta estos tres criterios: el imperialismo, la pugna dentro de la derecha y sus intereses, y la derecha sin programa político claro, sin programa de desarrollo y con muchos planes de robo y usufructo y malversación de fondos. Contra eso el pueblo tiene que aprender a blindarse y desarrollar un frente donde pongamos las banderas de lo que nos une, no de lo que nos separa. Eso se puede hacer, ¿no? Y no estar pues solamente luchando por unas elecciones hipotéticas que las convoque hipotéticamente una dictadora con instituciones del Estado hipotéticamente democráticas para ganar hipotéticamente no sé quién, no sé cuándo, ¿no? Entonces, la política se hace con cosas reales y las cosas reales en este momento es luchar contra la dictadura. Exactamente, pero justamente ellos están apuntando así, pero así al 100% de llegar a tomar el poder, de tener toda la repartija, de tener dominado toda la OMPE, el Jurado Nacional de Elecciones, porque ellos ya saben que no van a poder ganar las elecciones nuevamente, ninguna de su gentuza va a poder ganar las elecciones. ¿Cómo un representante del pueblo como tú podría entonces aspirar a llegar si es que hubieran elecciones? Porque Martín, yo sé que te he escuchado, te he visto que eres una de las personas que más pide que se restituya al presidente Castillo. Así es. Y sí, lo he visto en diferentes sitios, en las marchas, en tus pronunciamientos, pero en mi opinión, y también sé que hay un gran grupo de personas que piensan lo mismo, pero en mi opinión, yo también quisiera que el presidente Castillo sea restituido, porque fue elegido democráticamente por el pueblo, y pienso que si se sabe asesorar de personas capacitadas, el país puede seguir saliendo adelante. Pero pienso al mismo tiempo que, como dije ya, la democracia ha sido tomada en un 80%. Yo no creo que con este gobierno, con esta gente que está en el poder, van a dar libertad al presidente Castillo. Es lo último que podrían hacer. Por algo lo tienen secuestrado. Pienso que la única forma que se puede restituir, o yo ya no creo bueno restituir, pero darle libertad, darle justicia y que siga algunos procesos en libertad, es vía el próximo presidente del pueblo, que le dé justicia al presidente Castillo. Pienso que esa es la única forma para mí. Yo no veo la posibilidad. Yo siempre te he escuchado a ti decir, el presidente Castillo tiene que ser restituido, pero con esta gente en el poder, yo no lo veo posible. Claro, todo pasa por una lucha social, ¿no? La restitución del Pedro Castillo significa la restitución del voto popular, y lo otro sería esperanzarnos en que ellos concluyan este gobierno de 2026, este gobierno de facto, siguiendo las supuestas reglas democráticas que dicen respetar, hasta el momento no,
y participar en elecciones el 2026 con la mesa como ellos la han preparado. Sería complejo, ¿no? Y probablemente no quieran soltar el control, ya lo tienen. Ya lo tienen y además aquí tenemos tropas norteamericanas en varios lugares del país. Ojo, ¿eh? Entonces, no es tan fácil. El rol que cumple el Perú geopolíticamente en América Latina es un rol de disociación política. Entonces, que ellos dejen el 2025, el 2026, dependiendo de la forma en que lo vea cada sector, alegremente el gobierno y convoquen a elecciones sin tener un recambio preparado y sin, por ejemplo, arrestar o detener algunos líderes o lideresos del pueblo, yo veo complicado, ¿no? Tampoco quiero darles muchas ideas porque partimos de la idea de que ellos no tienen muchos planes tampoco, ¿no? Más actúan reactivamente, pero más allá de eso, sería un poco jugar al albur, Socorro. Yo creo que a nosotros nos han dado una dictadura y por lo tanto tenemos que seguir defendiendo porque el representante del pueblo que está secuestrado salga. Y esa lucha no se va a conseguir pidiéndosela a la dictadura, se va a tener que tomar. Y solamente organizándonos y protestando y marchando activamente en las calles y en las plazas vamos a poder poner en jaque a la dictadura, no queda otra. Aunque me acusen y nos acusen de lo que sea, así se sacó a Fujimori, así se sacan a los dictadores. No, entiendo. No, ellos jamás van a soltar el poder. Así es. Tiene que ser a través del pueblo, entonces. Es una lucha muy difícil. Muy difícil, pero no imposible. Más grandes y poderosos han caído, vamos a poder. Los peruanos al final siempre coronamos. Y eso sí me da esperanzas. Si Fujimori cayó con toda la maquinaria de poder que tenía, ¿no? Así es. Este es el post-fujimorismo, ¿no? Boluarte es una representante del post-fujimorismo. Ella gobierna por los fujimoristas en alianza con los poderes más oscuros del país, de esa ya no tan nueva derecha que apareció con Fujimori y que se ha diversificado, ¿no? Y convive en alianza con los liberales y con la izquierda regional, con la derecha regional, perdón, y con alguna izquierda que hace el juego buscando un posicionamiento por ahí que le va cayendo o que sueña con que le caiga, ¿no? Entonces, esos espacios ya están copados. Lo que nos queda ahora es reconstituir la izquierda con el pueblo, ¿no? ¿Qué es la izquierda? Es la que se opone a la derecha. Desde la Revolución Francesa viene ese concepto. Entonces, si hay diversas manifestaciones de la izquierda en el abanico de posibilidades que esta tiene, necesitamos a esa izquierda que ha luchado, aunque a veces ni siquiera se identifican como izquierda, a nuestros hermanos de provincia que han salido desde el 7 de diciembre, así inmediatamente salieron disparados para manifestarse contra el golpe. Todos ellos han demostrado que no están por intereses creados, sino intereses de clase, la defensa de nuestra soberanía, que no quieren un cargo, que no quieren un puesto. Esa es, para mí, la izquierda futura, la izquierda que se está organizando, la izquierda que está incluso adquiriendo una visión propia de la coyuntura peruana y del problema político del país. Y hay que luchar ahí. Porque rescatar los cascarones del pasado que hacen lo mismo de siempre, que manipulan a los sindicatos, que conviven con la derecha, que quieren ser el recambio cada 5 años de cualquiera y como sea, y aceptar viceministerios, ministerios y otras cosas, maquillando lo que ocurre y sirviendo a los poderes más nefastos, ya esa izquierda ya para mí está agonizando. Se necesita una nueva izquierda que surja desde las bases. O sea, Cerrón ya fue. Qué decepcionante el señor Cerrón, ¿eh? Qué decepcionante. ¿Usted lo conoce? Sí, seguramente, ¿no? Sí, claro, sí. La izquierda es muy grande en el país y se ha dividido en muchos fragmentos, ¿no? Es característica de nuestro país, ¿no? Y a veces se pierde la brújula por una falta de diagnóstico clasista de la situación, ¿no? Y para mí que él ha perdido la brújula por sus temas de corrupción que tiene con la justicia. Ese es su talón de Aquiles de él. Tiembla con ir a la cárcel. No sé eso, Socorro, porque también es la derecha la que inventó una serie de cosas
para alejarlos y dividir a la opción que llegó al gobierno. Eso también tenemos que tener en cuenta, porque hasta el momento no han comprobado nada, igual que a Pedro Castillo, que tampoco le han comprobado nada. Entiendo, pero entonces, ¿por qué él se ha aliado al fujimorismo? Por favor. Yo creo desde mi perspectiva que tienen una incorrecta visión de los acontecimientos y esas alianzas responden a ideas de pensamiento que nuestra izquierda lastra desde hace mucho tiempo. Ven el tema de la realidad como una fórmula. Entonces, para frenar a un sector, a los que ellos consideran liberales, ¿no? Buscan aliados y parece que no les importa mucho quiénes puedan ser los aliados con tal de llegar a su objetivo. Esa es una idea bastante maniquea, pero existe en nuestra izquierda y hay que combatirla ideológicamente, ¿no? Pero no creo que haya temas de corrupción. Esos son inventos que le hizo la derecha y que no ha podido demostrar hasta este momento absolutamente nada. Bueno, en ese aspecto sí, también sé que, claro, habiendo tantos cientos de gobernadores, justamente todo se enfocó en el señor Cerrón. Eso es verdad. Y gobernadores nada santos, por cierto, ¿no? Claro, eso era obvio. A él nomás se le veía el gobernador Cerrón, cuando si hubiera sido por todos por igual, todos los gobernadores del Perú, ¿no? Claro, en ese momento, en esos años hubo una persecución avasalladora contra dirigentes, más allá de que comulguemos con todas sus ideas o no, que representaban a diversos sectores del pueblo, no solamente Vladimir Cerrón, también Walter Adubiri, ¿no? Que tiene un acoso judicial permanente, ¿no? O Gregorio Santos de otra medida. Entonces, más allá de lo que la derecha puede decir y sus pasquines, no permiten que ningún representante, mujer u hombre, que levante las banderas del pueblo, estemos o no de acuerdo con todos sus postulados, puedan arribar con suerte a un órgano de gobierno, ya sea regional, congresal o nacional, como en el caso del presidente Pedro Castillo, porque inmediatamente les inventan una serie de cosas para desprestigiarlos. Es la guerra jurídica, el lawfare, el golpe débil, que a veces ya se torna incluso hasta autoridades de gobiernos locales o de autoridades congresales, ¿no? Hay que tener cuidado con eso también, porque lo que decíamos al inicio, ¿no? Ellos nos siembran una lectura de los personajes y de la realidad para que nosotros tomemos decisiones. Te digo esto, porque en la etapa del Frente Amplio, algunos de los dirigentes de izquierda de regiones, ciertos personajes que estaban con nosotros en la dirección del Frente Amplio, no querían saber nada de ellos porque eran corruptos, ¿no? Pero cuando uno exigía las pruebas de la corrupción no había ninguna, era lo que decían los medios. Yo no puedo acusar a nadie de corrupto de la izquierda basándome en los medios absolutamente corruptos y monopólicos de la derecha, ¿no? Entonces, en ese caso sí, nuestra solidaridad con los dirigentes y dirigentes que han sido acusados falsamente de corrupción y que han sufrido macartismo. Por supuesto, no nuestra solidaridad con alianzas que no deberían hacerse, que pasan por encima de la voluntad popular, que pasan por encima de los intereses populares y que se muestran desleales frente a quienes de una manera u otra representan al pueblo, ¿no? Eso sí, tiene razón, Martín. Bien aclare sobre la corrupción de Cerrón, que también fue fabricada. Tienes razón en ese aspecto. Pero de todas maneras, creo que Cerrón entonces está aplicando el fin justifica los medios. Lamentablemente en nuestra izquierda hay esa herencia que no es, desde nuestro punto de vista, no es marxismo, no es comprensión de la lucha de clases ni de la dialéctica de la historia, ¿no? Sino es un viejo precepto que dice el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Entonces me alío con él, con ella, para temporalmente obtener un espacio político que me permita actuar, ¿no? Entonces puede ser eso con buena intención, pero como dice otra frase popular, de buenas intenciones está construido el camino al infierno. Entonces hay que tener cuidado por cómo se toman las decisiones políticas y de qué diagnóstico situacional emergen. Ah, interesante comentario. Aquí estás, luchando. En esa marcha estábamos caminando rumbo a Barbadillo para visitar al presidente Pedro Castillo desde afuera, le gritamos y le dimos fuerza y sabíamos que nos estaba escuchando, ¿no? Y bueno, siempre le enviamos mensajes porque Socorro él no ha podido conversar con su familia todavía. No ha podido conversar con su esposa y con sus hijos, es un hombre de familia. Y nadie dice nada en ningún medio, salvo por supuesto los medios alternativos así pequeños, pero
medios alternativos también, por ejemplo, como Epicentro, un poco grandes, ¿no? De Rosa María Palacios, ¿no? Que ahora está muy activa contra esta dictadura, jamás se les escucha decir, por Así es. favor, el presidente Castillo no Mientras puede que hablar los con su esposa delincuentes, ni sus hijos. así es, mientras que los ¿Dónde? delincuentes practican artes, Se ¿no? van al spa. Se van al spa, hablan con su familia todos los días. Es una injusticia Algún día absoluta, pero habrá justicia. demuestra lo que ellos, quienes manejan el país, demuestra quienes manejan el país. Y claro, debe haber justicia algún día. Sí, sí, claro, exactamente. No puede conversar ni con sus padres, creo, ¿no? Tampoco, ¿no? Está incomunicado. Aquí también te vemos en una exposición. Era la época del Comité por la Libertad y la Restitución del presidente Pedro Castillo, Ahí está, sí, que ahí. donde agitábamos desde el primer momento la libertad del presidente y su restitución de la mano del abogado Wilfredo Robles y del congresista Pasión Dávila, ¿no? Sí, sí. Pasión Dávila fue el que me dio sus datos. Sí. Y también Aquí de es en Barbadillo. la profesora Jame Guamaní, también representando a los maestros, y otras abogadas y abogados jóvenes que estaban animando el comité. Fue un espacio muy interesante de agitación de la defensa del presidente Castillo. Ahí también estamos frente a Barbadillo, ¿no? Sí, Barbadillo. Esa fue la marcha con el Consejo Plurinacional del Tahuantinsuyo. Hay varios organismos, instituciones populares que agitan la restitución del presidente, ¿no? Y tú siempre mencionas el artículo 46, la insurgencia ante un gobierno ilegítimo. Claro, tanto la constitución del 79 como la constitución del 93, ¿no? Prevén un artículo para que valida al pueblo en la insurgencia contra un gobierno ilegítimo. Y este es un gobierno ilegítimo. Si uno lee esos artículos se da cuenta que tenemos todo el derecho a salir a las calles. Más bien quien ha matado al pueblo y ha burlado los derechos humanos y la constitución que tanto defiende ha sido el gobierno de facto, ¿no? Pero todo eso se aclarará en su momento. Recordemos que cada vez que una Pero dictadura criminal cae, hay justicia, por lo menos parcial. es doble moral, ¿no? Doble moral porque ellos utilizan al revés, utilizan ese mismo artículo para decir que justamente se tuvo que derrocar a Castillo porque era un gobierno, como según ellos, según hizo golpe de Estado, entonces era un gobierno, no teníamos que ser insurgencia a ese gobierno ilegítimo, ¿no? Bueno, Entonces, no hubo no, por supuesto que cuestión no, de eso orden del día, no hubo votación necesaria para la vacancia, no hubo juicio político, fue una vacancia express hecha de manera dictatorial y pasando por encima de los derechos políticos del presidente. Pero además se le detuvo con la supuesta flagrancia cuando él todavía era presidente de la República, es decir, se burló sus fueros como primera autoridad del país, ¿no? Su Martín inmunidad. Salas, Martín Salas, el fiscal del pueblo, ¿lo ubicas? Ya, Martín Salas justamente también lo explicó claramente. No existe delito penal para el intento de rebelión, no existe. Y por lo tanto, si no existe delito, no puede haber flagrancia. Bien claro. Y él lo Claro. dijo, ellos lo saben, lo dijo, ellos lo saben, porque todas esas personas son, los jueces son abogados, ¿saben? Pero sin embargo, bueno, se desprecian, ¿no? Desprecian todo con tal de decir que, con tal que el presidente esté encarcelado, inventan, ¿no? Claro, es que ya ahí no aplican el respeto al derecho, sino a los intereses de clase y de grupo golpista, ¿no? Eso demuestra que el derecho puede servir como un arma positiva o un arma negativa dependiendo de quién lo utilice, ¿no? En este caso, la interpretación jurídica que hacen de las leyes es totalmente conveniente y falaz para demostrar que tienen la razón, ¿no? Bien, aquí tenía que otra pregunta, sí, sobre Lima. Quisiera, por favor, te he escuchado también decir, como eres sociólogo,
te escucho decir que nos expliques, para mí, por favor, mira, existe la macro sur, macro norte, el oriente. ¿Por qué el norte es tan apático, el oriente mucho más apático, solamente el sur se le nota más luchador? Lima, que realmente es por el centralismo la que debería liderar toda esta movilización, tú misma la calificas como que la gente está muy alineada, que justamente lo tipificas como que la gente de Lima, yo lo noto así como que no quiere reconocer que es parte del pueblo. Es complejo, ¿no? Porque a primera instancia uno podría decir la gente más luchadora está en las regiones más Del pobres, ¿no? sur. Y Sí. en buena cuenta se cumple. Las regiones más pobres del Perú son Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Pasco y Puno, de las primeras. De ahí viene Apurímac y otras. Pero ahí se ha luchado con fuerza en Ayacucho y en Puno, principalmente. En las otras, o poco o nada, ¿no? Entonces, la pobreza no sería una explicación de que algunas de las regiones se hayan levantado con más fuerza. Un segundo intento de explicación, pero de todas maneras es un indicador, ¿no? Un segundo intento de explicación es que el voto del progresismo ya desde hace varios años, incluso desde la época de Humala, ¿no? Cuando Humala pierde, cuando Humala triunfa, y después el voto de la época que gana Kuczynski y después Castillo, son varias elecciones, el grueso voto anticapitalismo neoliberal se ve en el sur. Ese es un segundo intento de explicación. La pregunta es ¿por qué? ¿No? ¿Por qué el Oriente se mantiene débil, pero sí tiene sus luchas locales? El Perú es un país que se armó como primera razón, digamos, a la fuerza luego de la independencia. Fue un país que no tenía un modelo que seguía la tradición y la costumbre ni siquiera de la colonia, sino de los intereses de caudillos que arrojaron las luchas de independencia, que terminaron, por ejemplo, uniendo la Amazonía con los Andes y abandonando a la Amazonía por décadas. Entonces, los problemas que la Amazonía ha tenido que resolver ha sido casi siempre por sus propios medios y de espaldas al resto del país. Entonces, cuando se quiere que la Amazonía participe en luchas, no hay esa compenetración. Es como si fuéramos dos países distintos. Pero además, los poderosos han incentivado cierto resentimiento entre los campesinos de la sierra que llegan a trabajar a la Amazonía y los lugareños de la Amazonía que defienden su territorio. Hay un choque ahí entre pobres, ¿no? Entre pobres. Oh. Entonces, el tema agrícola de la frontera andina amazónica es importante de estudiar, porque se generan choques ahí entre gente humilde, que beneficia a los poderosos porque divorcia sectores del pueblo que podrían muy bien amalgamarse y ahí ven pues todos sus negocios de tala, de exportación, etcétera, ¿no? Por otro lado, ¿no? Los sectores donde se ha demostrado más fuerza es donde hay unidades nacionales bastante homogéneas. Ojo con eso. No se vaya a malentender pensando que la diversidad étnica y cultural es mala, porque eso es lo que propondría el fascismo, ¿no? No, pero sí es cierto que cuando hay una unidad nacional, que significa esto, mismas tradiciones, costumbres, o por lo menos la construcción de un aparato de respeto propio entre los diversos integrantes de la nacionalidad, se convierten en grupos sociales más homogéneos, en donde tomar decisiones políticas, ir a una marcha es una decisión política, no me refiero a la politiquería del Congreso, es mucho más fácil, ¿no? Es por eso que el sur, específicamente Puno, ha logrado mantener un paro más allá de todos los problemas y las represiones de la dictadura, y ha tenido la fuerza para seguir enviando contingentes hacia Lima, no solo Puno, ¿no? También otras regiones como Ayacucho, Huancavelica, etc. ¿Pero por qué? Porque hay una unidad que se basa en las formas comunales, en el respeto por las decisiones de los pueblos originarios, en lenguas de los pueblos originarios que todavía se mantienen en mayor o menor medida, o por lo menos como cosmovisión del mundo. En cambio, ciudades como Lima, que son una amalgama de distintos sectores inmigrantes, ciudades como Ica, que ocurre lo mismo, que ha tenido también su zona de combate, ¿no? Y otras ciudades costeras, la situación se hace más difícil. Digamos que la división en clases sociales y sectores es
tan diversa y tan compleja que cada uno tiene su representación política y es muy difícil que se pongan de acuerdo. Entonces, esa también es una explicación importante. Por eso, Socorro, yo decía hace un rato, el Perú es un país muy complejo. No lo explica solamente esta falta de conciencia nacional o cívica de lucha un aspecto, ¿no? Tiene que ser visto desde varios puntos de vista. Ahora, ¿quiere decir que somos un cúmulo de cobardes, que no tomamos decisiones? Yo creo que no. Lo que falta todavía en el Perú y el neoliberalismo desarrollado por Fujimori y quienes lo continuaron ha logrado es justamente instalar la alienación, la enajenación en las poblaciones, ponernos una ruta de forma de vida que se base solamente en el individualismo y en el enriquecimiento individual o de mi familia, y por lo tanto genera que esta división en las ciudades más grandes, ya de por sí, ya lo explicamos por qué, tan compleja, se complejice aún más y los sectores terminen por divorciarse, ¿no? Por eso es que, si bien es cierto, los pueblos del interior del país, principalmente del sur, han luchado, no se ha logrado enhebrar esas luchas en diversos lugares del país y sobre todo con la franja costera y especialmente con Lima, en donde los distritos de la periferia más populares sí han salido a luchar, eso que duda cabe, pero no se ha logrado todavía lo que se necesita. ¿Se puede lograr? Claro que sí, justamente estos han sido pruebas, un laboratorio social, ¿no?, de este estallido que se ha dado en el país y que por supuesto está generando discusiones como esta, debates, difusión de ideas y generando también unas alianzas populares más importantes que van a dar su sorpresa en los próximos meses. De eso estoy seguro. Ok, entonces, bueno, no culpemos tanto entonces a los limeños, pero como que desespera ya la apatía. Ah, no, claro que sí, porque una cosa, Socorro, cuando ya se explica la situación y se insiste en el error, ahí ya hay responsabilidad. Una cosa es que inconscientemente vivamos así por diferentes problemas y otra cosa es que cuando ya se difunde y se explica, la gente quiera seguir así, ¿no? Entonces ahí sí ya hay que hacer una crítica profunda y llamar la atención, que es parte también del ejercicio de las ideas, ¿no? Aparte que pienso un factor importante es el centralismo, la prensa grande, como que le ha lavado el cerebro, embrutecido a toda la gente, también es un factor muy grande en Lima, con todas las mentiras, la desinformación, ocultar información, ¿no? Pienso también es un factor importante de que la gente en Lima esté como que apática, como que... Sí, claro. Una vez en una reunión internacional que tuvimos de dirigentes y activistas del mundo en realidad, pero que se desarrolló en una capital latinoamericana, casi todos los informes eran de los latinoamericanos que las ciudades capitales eran las más adversas al movimiento social. La gente que menos participaba. ¿Por qué? El centralismo genera que ciudades como Caracas, Bogotá, Buenos Aires, Santiago, Lima, sean ciudades superpobladas para el tamaño territorial y los servicios que pueda tener cada una de ellas. La Paz también, ¿no? Aunque La Paz es un fenómeno distinto, en menor medida, La Paz es bien combativa, pero eso tiene su explicación histórica y territorial también. El plan de ellos es que el centralismo perverso no funcione. Digamos, no deje de ser, me expresé mal. ¿Por qué? Porque si ese centralismo burocrático que existe en nuestros países de capitalismo dependiente existe, ellos pueden explotar los recursos en el interior de los países con gran dominio y con total manejo permitido por los gobiernos bisagra, títeres del imperialismo de turno en nuestros países, ¿no? Pero además tienen una población sobresaturada que va a recibir todo el bombardeo de los medios de comunicación y entonces nuestras poblaciones dejan de ser quienes son, niegan sus raíces y aprenden a utilizar modas, costumbres, lenguas y gustos y consumir cultura foránea, ¿no? La cultura foránea no tiene nada de malo, que vengan todas las culturas del mundo. El problema está cuando dejamos de ser quienes somos y olvidamos también de algo importante, que hay que luchar por la defensa de nuestros derechos y de nuestra soberanía a partir de nuestras tradiciones y costumbres como ciudadanos del mundo.
somos ciudadanos del mundo, en tanto sabemos ser ciudadanos de nuestra propia localidad, ¿no? Entonces, el dominar Buenos Aires, dominar Santiago, dominar Lima, dominar Bogotá, dominar Caracas, dominar el DF, es importantísimo para los medios de comunicación, porque así quitan la capacidad de conciencia de defensa de los derechos a las mayorías de las capitales. Y al imposibilitar a las capitales su accionar político, es decir, al dominar su conciencia, no se da este amarre que se necesita, en donde las provincias y las capitales puedan formar una unión sólida y dar pues la respuesta, ¿no?, que se necesita a los poderosos, ¿no? Así es, teniendo la capital, ¿no?, tienen todo. Es un tema de análisis táctico, ¿no? Sí, por eso es que por hay que eso hacer es importante, por eso es importante hacer bien la regionalización, la descentralización y la regionalización, sí, que está mal hecha en el Perú, ¿no? Sí. Terriblemente mal. Y sobre todo hacerla a partir de la decisión popular. Ellos no la van a hacer, por supuesto, ¿no? Porque una regionalización bien hecha va a generar regiones económicas. Asamblea constituyente. Así es. Asamblea Popular Constituyente, decimos nosotros, porque debe es la ser única forma del pueblo. Así es la única forma. Martín, ha sido un placer haberte conocido y que hayas participado en nuestro canal. Y espero que también no sea la última vez, espero que la siguiente vez pues nos expliques más sobre la regionalización, también sabes mucho de las diferencias entre porque tú también estás a favor de la restauración de la Constitución del 79 en vez de la... No. Nosotros planteamos Asamblea Popular Constituyente, no, una nueva. Pensamos que la del 79 tuvo un momento histórico, ¿no? Que ya se cumplió. Y creo que lo que necesitamos ahora excede por mucho lo que la del 79 logró. Necesitamos además, Socorro, permíteme un minuto, una constitución no solamente es el cuerpo legal, lo que está escrito en papel. Una constitución es una herramienta política para organizar a nuestro pueblo. Por eso le ponemos el nombrecito de Asamblea Popular, su primer apellido, Constituyente, porque a través de la organización popular se van a decidir las leyes. No necesitamos una asamblea constituyente más de ese donde se sientan los ilustres elegidos entre gallos y medianoche, e inclusive que hasta los que son elegidos por la izquierda son la derecha de la izquierda, ¿no? La burguesía dentro de la izquierda, ¿no? Los líderes de siempre. No, necesitamos una asamblea popular constituyente de las bases, los barrios, los sindicatos, los gremios. Y una vez que el pueblo decida sus leyes, ya puede colocarse en piedra, en papel, virtualmente, lo que sea. Y ahí recién lo jurídico tendrá carácter legal, porque se sustentará en la discusión sociopolítica. Interesante. Primero toda la base, todo lo que es los requerimientos de la población, y ya los juristas, los abogados, los más capacitados o con estudios ya tendrán que reformar bien todas esas peticiones. Más o menos así. Tenemos que cambiarlo todo, Socorro. Ahí radica la idea de izquierda radical. Ir al fondo y hacer cosas que nadie ha hecho probablemente todavía desde la izquierda en el Perú o en el mundo, pero que nos tocará hacerlo por primera vez, porque de eso se trata el cambio social. Atrevernos a pensar libremente y creativamente. Martín, entonces para la siguiente oportunidad, por favor, ¿nos podrías explicar más sobre la regionalización, la importancia de la regionalización? Y también, sobre todo, el tema esto de la Constitución, porque tú sabes que existe mucha burla, ¿no? Se burlan. Cuando uno pide la Asamblea Popular Constituyente, se burlan, se tratan que uno es ignorante, y para eso sería bueno a la gente, tú y en diferentes canales, más hacernos concientizar por qué es importante esto de la Asamblea Popular Constituyente, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ti. Espero tenerte en otra oportunidad y te deseo mucha suerte y ojalá realmente que tengamos personas como tú, tan capacitadas, tan llenas de patriotismo en la vida política del país. Gracias, Socorro. Gracias por lo que dices. Te felicito por ser valiente y dirigir este buen canal. Un saludo a ti, a todo tu público y los mejores éxitos. Seguimos luchando por un Perú nuevo y por un mundo nuevo también. Sí, gracias. Chao, Martín. Cuídate. Chao. Hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima. Chao. Gracias.